Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, Roberto? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, muchos temas Fresco. Terrible. No sé si estás en Tigre, pero hace un frío bárbaro. Varios temas. Ayer, viste, te consultaba qué opinás sobre esta privatización, la venta del 51% del ARSAT 3, que en todo caso, si se hacía, debía pasar por el Congreso con mayoría especial, y se firmó un acuerdo en el que se le cede hasta el espacio desde el lugar donde se manejan los datos, bueno, una serie de condiciones que para nosotros fueron leoninas, pero bueno, no sé cuál es tu opinión. Mi opinión es que desde el punto de vista jurídico el acuerdo es ilegal, y desde el punto de vista práctico, para poder avanzar en un esquema así, inexorablemente va a haber que tratarlo en el Congreso. Ajá. Y tiene que haber modificación de la ley, y particularmente nosotros creemos que el haber avanzado hasta ahora en la recuperación del espectro y en la posibilidad de tener como Estado soberanía en materia de espectro es muy importante, porque hace no solamente en términos de futuro a lo que es la transmisión de datos en materia de vida cotidiana, en lo que es internet, en lo que es telefonía celular, sino que también hace en términos de funcionamiento del Estado a todas las cuestiones de soberanía, el control de la pesca ilegal, el control de todo lo que son los sistemas de frontera, sin duda todos los temas de comunicaciones, así que inexorablemente debe pasar por el Congreso, y particularmente desde nuestro bloque no vamos a apoyarlo. Ajá. Hay todavía un debate que no se ha dado. En los 90 prácticamente esa ola de privatizaciones nos llegó por delante en todo el mundo, pero hay muchos países, incluso Inglaterra, que han revisado, qué cosas tienen que estar en manos del Estado y qué cosas no. Ahora, en general yo lo que veo es que estas investigaciones, estas inversiones, las hacen desde los estados, y después sí, en todo caso, suman capitales privados, pero nunca le entregan la mayoría. Yo no sé si vos estás de acuerdo, porque ahí perdés la cuestión estratégica de un país, ¿no? Sí, sin duda el Estado es el instrumento que ayuda a ordenar las relaciones sociales en cualquier nación, ¿no? Y frente a la convivencia de cualquier pueblo, el Estado es el instrumento que regula el equilibrio de fuerza entre los más fuertes y los más débiles. Y creo, sin temor a equivocarme, que el principal problema con el que nos enfrentamos en materia de ideas de este gobierno es que tiene una mirada muy laxa del Estado. Lo vemos en materia de precios y de curro en los supermercados. Uh-huh. Hoy tenemos al zorro cuidando al gallinero. Uh-huh. Hoy quien debiera controlar a los supermercados es parte de una familia dueña de una cadena de supermercados, que es la Anónima. Sí. Y entonces lo que nos termina pasando es que tenemos concentración en materia de góndolas, que tenemos un enorme abuso en materia de precios. Hace varios meses que venimos planteando la necesidad del tratamiento de la ley de góndolas para terminar con el curro de los supermercados. Venimos planteando en paralelo la rebaja del IVA, del impuesto al valor agregado que se pagan los productos de la canasta básica, y desgraciadamente para tratar la baja de las retenciones a la minería o para animarse a gravar la renta financiera, en Argentina pareciera que el gobierno mira para otro lado, pero para cobrar el IVA en los alimentos, que es ni más ni menos que cobrar impuestos por comer, el gobierno está a la orden del día. Uh-huh. Hay, en esta elección, recién Iván Jabrowski estaba comentando que, bueno, que ahora la estrategia del gobierno es confrontar y empezar a agredir a tu espacio para emparejar la cosa, como una estrategia para ganar. Ahora, la gente piensa, bueno, ¿y qué va a cambiar con estas elecciones de medio término? Porque al fin y al cabo, la oposición fue mayoritaria en estos 2 años y no pueden ponerse de acuerdo en cuestiones como las que vos estás planteando, como una ley de góndola que existe en todo el mundo y que claramente le daría la posibilidad a los consumidores de conseguir otro tipo de productos que son los mismos en muchos casos y que salen más baratos. Hay un tema de la oposición ahí que no está usando el poder que tiene, porque tiene mayoría y supongo que la va a seguir teniendo después de las elecciones. Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, y vos fíjate que hace poquitos días, 6 días, nosotros planteamos la necesidad de sacarle el impuesto al valor agregado, usando los 22.500 millones de pesos que ya tenemos en el presupuesto, a las tarifas de luz y de gas, para descontar parte del tarifazo que el gobierno metió en las tarifas de luz y gas. Vos recordarás que el 28 de abril del 2016, desde nuestro bloque, iniciamos una pelea, primero intimando al ministro Aranguren, después yendo a la Corte nos dio la razón, el gobierno tuvo que volver para atrás con el tarifazo, después vinieron las audiencias públicas, se rediscutió el marco, pero ahí pasó una cosa muy complicada o muy compleja, que es que la gente pagó un esfuerzo que el gobierno obligó a hacer con el aumento del kilovatio, con el aumento del metro cúbico de gas, pero el gobierno no hizo el esfuerzo y aumentó los impuestos. Si vos mirás tu boleta de luz, te vas a encontrar con que estás pagando 5 veces más de impuestos de lo que pagabas hace un año. Sí. O sea, el gobierno cargó el esfuerzo en la gente para el aumento del uso del gas en nombre de la quita de subsidios, pero a la par de haber quitado el subsidio, aumentó los impuestos. Y la verdad es que, desgraciadamente, eso lo que nos termina es impactando en el bolsillo de la gente. Cuando vos, yo tuve la oportunidad en las últimas horas de visitar el centro comercial de Morón y antes el centro comercial de Granburg en Malvinas Argentinas y el de Moreno, y desgraciadamente lo que te encontrás es con que la gente, el aumento de luz y de gas, el aumento de los precios en los alimentos, le cambió la ecuación económica, y entonces se dejó de comprar mucho de lo que antes se compraba. A mí me gustaría, y se lo estoy preguntando a todos los candidatos, un par de compromisos con respecto a cosas que aparentemente se vienen y que tienen que pasar por el Congreso. Uno está saliendo en todos los diarios, no es ningún secreto, que se quiere modificar la fórmula de actualización jubilatoria, obviamente a la baja, y subir la edad para jubilarse y algunas otras cosas para bajar el gasto. Si baja el gasto, obviamente los jubilados y pensionados van a recibir menos. ¿Ustedes apoyarían un cambio en el régimen previsional de esas condiciones? No, Roberto, le recuerdo que soy el autor de la fórmula jubilatoria, soy el autor de la mayoría, digamos, si lo digo con humildad, de la mayoría de las leyes jubilatorias que hoy nos rigen. Nosotros no vamos a permitir ni el aumento de la edad jubilatoria, ni mucho menos el cambio de fórmula, pero además estamos planteando un cambio en el sistema jubilatorio para mejor, que es lo que llamamos el haber 14, que es que entre todos los jubilados de la mínima se distribuya el 50% de la ganancia del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. A diciembre del 2016 el Fondo de Garantía obtuvo una ganancia de 211.340 millones de pesos. Imagínense si en los 5 millones de jubilados de la mínima se hubiese distribuido ese monto a fin de año como un haber 14, como lo estamos llamando, es un aguinaldo extraordinario de distribución de las utilidades del fondo. Sí. Eso hubiese significado una suma muy, muy importante, más de 20.000 pesos en cada jubilado de la mínima, para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Desgraciadamente, nosotros lo que vemos es que no hay vocación de usar los fondos del ANSES para los jubilados, sino que volvimos a la lógica en la que los fondos del ANSES se usan para el cierre de las cuentas del Estado o para algunos negociados. Y lo otro que parece que se viene fuerte, yo no sé si estás al tanto de la reforma laboral que hubo en Brasil, que para muchos retrocede medio siglo, y yo no sé, digo, los países que se han desarrollado, que han tenido éxito, no han tenido que acudir a ese tipo de cosas, sino que han buscado la competitividad y la productividad en la eficiencia, y están planteando una reforma laboral que nos llevaría muy atrás, ¿no? Yo no sé si... ¿Qué pensás de eso? Porque va a llegar al Congreso. La Argentina no necesita ajustar, la Argentina necesita crecer. Siento que el desafío más importante es generar una agenda económica que defienda el consumo, porque en definitiva el 80% de nuestro PBI es mercado interno. La agenda económica de un país o la economía de un país tiene 3 motores: consumo, inversión y exportaciones. Está claro que con la presión impositiva
que pone el gobierno, sin duda que no hay aliento para las inversiones. Está claro que en materia de exportaciones la balanza se compensa porque tenemos en algunos sectores apertura indiscriminada de importaciones, y entonces lo que nos termina pasando es lo que pasa en el caso de Pepsi, que, digamos, cambian la forma de comercializar importando productos que además los importan en muchos casos con dumping. Ahora, me parece que hay una cuestión previa que discutir, que es cómo corregimos la presión tributaria en la Argentina. Porque lo que está desalentado en la Argentina en materia de inversiones es el mecanismo de incentivos. En la Argentina hoy, de cada $5 que entra, 4 entran para inversión financiera. Y eso sucede por dos razones. Primero, porque la tasa de interés que pone el Banco Central es absolutamente contraria al que produce y al que trabaja, pero además por una situación mucho más delirante, que es que en la Argentina no está grabada la renta financiera. Si usted en la Argentina es un trabajador que decidió hacer horas extras, paga impuesto a las ganancias. Si usted en la Argentina es un timbero que pone la plata en LEVAC, se puede ganar $1 millón, $2 millones y no paga impuesto a las ganancias. Y eso es absurdo, porque se castiga al que trabaja, al que produce. Pregúntele a un comerciante lo que le pasa con el impuesto al cheque, pregúntele a un comerciante lo que le pasa si se atrasa 2 meses con la AFIP, y se premia la timba, se premia la especulación financiera. Sí, es algo que escucho hace muchos años y no veo que ningún gobierno lo cambie. Nosotros lo venimos planteando desde el 2013, cuando nosotros planteamos la dificultad del impuesto a las ganancias en el momento que nace el Frente Renovador. Planteamos con claridad que había que dejar de cobrar el impuesto a las ganancias al trabajador y había que empezar a cobrar impuesto a la renta financiera. Si usted va, digamos, y revisa para atrás la discusión de diciembre del 2016, donde nuestro bloque dio una pelea muy dura con el gobierno nacional por el impuesto a las ganancias, se va a encontrar con que en ese momento, cuando nos decían cómo vamos a compensar las cuentas del Estado, le planteábamos con claridad al gobierno: gravemos la renta financiera, gravemos la timba y la especulación, aumentemos el impuesto al juego. Fíjese que le planteamos un impuesto nuevo al juego, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, y no se está cobrando. O sea, la ley prevé cobrarle más al juego, pero desgraciadamente el Estado no le está cobrando lo que la ley dice. Claro. Sergio Massa, muchas gracias por esta comunicación con